Buenas tardes a todos. También buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica, nuestros compañeros y rotantes de la Clínica Centro. Me presento, soy Ramón Navarro, jefe de la unidad de pie y tobillo de la Clínica Centro, y quisiera daros la bienvenida a todos a este webinar sobre el manejo integral de una de las patologías más prevalente en el ámbito deportivo y sobre todo el impacto que supone para el paciente si, eh, digamos, resumiéndolo mucho y cerrando mucho las cifras, suponemos que eh, un paciente tras un esguince de tobillo, hasta un 20% puede tener complicaciones. Eso hoy en día, según cómo se cojan los datos, puede ser un punto de vista optimista o pesimista, pero que un 20% de una lesión tan frecuente pueda tener una mala evolución, eso es la inquietud que hace que desarrollemos este webinar, que tenemos una hora, daría para un congreso de varios días, pero intentaremos dar respuestas concisas en una hora. Para ello, contamos con participantes expertos en el tema, son todos amigos, por eso vamos a tener, digamos, la licencia de tutearnos y hablarnos por nombres para simplificar la agilidad del webinar. Y paso a presentarlos de manera alfabética, de nombre de pila. El primer componente es Enrique Navarrete, es traumatólogo, del miembro de la unidad de pie y tobillo del Hospital AFE de Valencia, donde me formé, y es parte es responsable del amor que tengo a esta región anatómica, junto con los compañeros María Sánchez y Vicente Vicén. Él es un amigo y profesor. Mi compañera Isabel Guillén, jefa de la unidad de cartílago de la Clínica Centro, miembro de la unidad de pie y tobillo, es mi compañera, mi confidente, nuestras batallas, es la alma mater de la clínica, y con el estigma Guillén inculca los valores del profesor Pedro Guillén, al que le mandamos un afectuoso abrazo, que nos estará viendo. José Luis Lara es un compañero fisioterapeuta, coordinador del Centro Fisio Club Clínica Centro, y es codirector del máster en fisioterapia deportiva de la Universidad Pontificia de Salamanca Clínica Centro. Rodrigo Díaz, un amigo, jefe de la unidad de pie y tobillo del Hospital Quirón Salud de Valencia, es coordinador de la unidad de pie y tobillo del Hospital de Manises y es profesor asociado de la Universidad Católica de Valencia. Y por último, Sergio Tejero, nuestro amigo de Sevilla, es coordinador de la unidad de pie y tobillo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, es profesor asociado de la Universidad de Sevilla también, es médico deportivo. El contar con traumatólogos, fisioterapeutas, médicos deportivos hace que este webinar, creemos, cuando lo hemos montado, que sea especial en cuanto a ese manejo integral. En nuestra unidad también tenemos médicos deportivos que atienden a deportistas de élite, y creo que esa coordinación es vital para el mejor desarrollo y evolución de nuestros pacientes. Aquí un saludo al doctor Ugalde, Calvillo y la doctora Pérez, que por el formato del webinar no pueden estar presentes. Ya hechas las presentaciones, la modalidad del webinar va a ser plantear casos clínicos donde todo va a girar en torno a un caso que os voy a plantear, que va a ser casos límites pero frecuentes en nuestra consulta, y de alguna manera lo que quiero es que de alguna manera concisa, concreta, cortita y al pie nos planteéis cuál es vuestro proceder en vuestra práctica habitual. Todos los casos clínicos parten de la base que es un paciente que, realizando deporte, tiene un traumatismo accidental indirecto por inversión, o sea, tiene un esguince de tobillo por inversión con afectación del complejo lateral, y sobre todo que este paciente era asintomático antes de este episodio. Por eso, el primer supuesto es un paciente que entra a la consulta con una férula, ha estado en urgencias 3 días antes, donde se le hizo una radiografía sin hallazgos patológicos agudos, y me gustaría preguntar cuál sería vuestro manejo de ese paciente que acude con diagnóstico de esguince sin afectación ósea, 3 días de evolución, inmovilizado con férula.
Le paso la palabra a Enrique. Navarrete, empiezas tú el webinar. Un segundo, vamos a activar el... Cada vez que os doy palabra, activa... Exacto, gracias. Bueno, buenas tardes, Ramón, y antes que nada agradecer tus palabras y agradecer tu invitación a participar en este webinar tan interesante. Y efectivamente, el caso que comentas es uno de los casos que frecuentemente nos encontramos en nuestras consultas, porque el esguince de tobillo es una de las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes en deportistas y en gente joven dentro del entorno que practica deporte de modo ocasional. Entonces, el manejo inicial de este paciente yo creo que pasaría por reposo, hielo, medidas de compresión y mantener el tobillo elevado. Aparte de instaurar una protección de tejidos blandos. Eso consiste pues, en poner un vendaje compresivo y una ortesis de modo que permita la descarga o la carga parcial. Yo creo que sería el manejo inicial en este tipo de pacientes. ¿Lo envías al fisioterapeuta? En mi entorno habitual no dispongo de fisioterapeuta para poderlo mandar de modo agudo, pero creo que efectivamente eso sería una de las opciones muy a tener en cuenta en este tipo de tratamientos. Yo antes trabajaba también en el entorno laboral, tenía un fisio y el gimnasio justo al lado de mi consulta y la verdad que eso permite un control más estrecho del paciente y sin duda yo creo que mejora la recuperación después de esta lesión y se consigue un mejor manejo. Vale. Paso a Isabel. Si hay cosas comunes, solamente os pido que aportéis algo diferente o que sea distinto a lo que se ha planteado. Sí, yo, bueno, por supuesto, yo quitaría la férula un poco de entrada. Me gustan más las ortesis porque me parece que pueden permitir una movilización de la flexoextensión que normalmente puedes realizar durante un esguince de tobillo y evitar la inversión y eversión, que es lo que normalmente les duele. A mí sí me gusta mucho tener en cuenta qué tipo de esguince es. O sea, el esguince de tobillo que todos hablamos, pues hay, como sabéis, varios grados y no es lo mismo tener un esguince de tobillo el que tú le quitas la férula y tienen poca inflamación, el cual pues normalmente directamente les puedo mandar al fisio, pero ese esguince de tobillo que yo por lo menos cada vez veo más frecuente en mi consulta, que tiene muchísimo edema, con gran hematoma, que también tiene dolor en la cara interna, etcétera, en mi práctica diaria les pido resonancia porque últimamente veo muchísimo esguince de tobillo, diagnosticado de esguince de tobillo, que al final tienen edemas óseos o tienen fracturas ocultas, y yo creo que eso es muy importante antes de mandarle al fisio, saber exactamente si es solamente una lesión ligamentosa o también estamos, aunque la radiografía sea normal, ante un edema óseo, que eso, pues la fisioterapia, como luego dirá José Luis, pues debe de ser diferente. Rodrigo. Lo que comentabais, Isabel, de los grados, ¿no? Lo de los grados es una cosa que es un poco inexacta, ¿no? Porque tampoco ahí está claro cuando nos referimos a grados a qué estamos hablando, ¿no? Si al número de ligamentos rotos, a gravedad de la lesión. Yo creo que lo importante es valorar la gravedad inicial del esguince, ¿no? Lo que decía Isabel. Y para eso yo creo que es muy importante que el paciente, que es si sucedió durante la actividad deportiva, si él ha podido seguir practicando deporte o tuvo que parar de practicar deporte, ¿no? Si tuvo que parar la actividad deportiva o por el contrario siguió practicando el deporte que estuviera haciendo y fue por la noche cuando llegó a casa cuando empezó a hinchársele y a doler, ¿no? Que es muy frecuente. Eso ya nos marca un poco la gravedad inicial, ¿no? Luego, otra cosa muy importante es que el paciente nos intente recordar cuál fue el mecanismo de la lesión, ¿no? Si y en efecto se le fue en inversión o si fue en rotación, es muy, muy importante también. Y luego, obviamente, la férula hay que quitarla siempre y una cosa que tenemos que fijarnos mucho es si hay edema o no y si hay equimosis o no la hay, porque eso también nos indica que puede haber
una rotura, ¿no?, del ligamento y no una simple distensión, ¿no? O sea, son datos importantes, ¿no?, que hay que valorar. Aparte, por supuesto, descartar fracturas, incluso de calcáneo, ¿no?, que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un poquitín el planteamiento inicial. ¿Y Sergio? Muchas gracias ante todo por invitarme al webinar. Yo, la verdad que lo único que tengo que añadir lo han dicho mis compañeros, porque prácticamente se ha comentado casi todo, pero yo lo que añadiría es que normalmente en la primera exploración, que siempre quito la férula, y no trato a un paciente con férula con esguince de tobillo, lo trato o bien con ortesis o bien con vendaje funcional, lo que hago es intentar colocar banderas rojas. ¿Cuáles son mis banderas rojas? Dolor en cara medial, intentar ver si hay un dolor profundo y también ver si hay algún dolor en el seno del tarso, todo lo que es la zona del retropié. Esas son mis 3 banderas rojas para avisar al paciente que si esas banderas rojas existen, posiblemente estaremos dentro de una complicación futura que está en torno, como tú has dicho, entre el 20 y el 30%. Solamente añadir una cosa, Ramón, y es que normalmente yo hago una exploración ecográfica en la primera consulta. Y normalmente lo mando al fisio y me lo vuelvo a citar a las 2 semanas para hacer una nueva exploración ecográfica. Muchas gracias. Antes de pasar a José Luis por alusiones, que creo que ha quedado claro que básicamente es el tratamiento funcional, activad los micros. Una respuesta rápida. ¿En algún caso operaríais un esguince en fase aguda? ¿El tratamiento quirúrgico sería de elección? Enrique. No, para mí de entrada no. Para mí de entrada no. Isabel. No, yo solamente he operado en agudo 2 pacientes muy concretos, pues jugador de balonmano que en el otro pie ya tenía esguinces de repetición y este era el otro, o que tenían lesiones osteocondrales que impedían tener una movilidad, pero como norma nunca. ¿Y Rodrigo? A los 10 días. Dime, ¿me oyes? Sí, Rodrigo, sí. Dinos, ¿operas algún esguince agudo? Tengo un caso solo. O sea, yo de entrada me da igual, incluso ya vienen con la reacción, una rotura de entrada, los trato conservador. Ahora es verdad. Rodri, tienes que revisar un poco la conexión, por favor. Que si, ¿no me oyes? Dinos un poco el resumen de lo que has planteado. Quiero decir, de entrada, tratamiento conservador, incluso si me aportan una resonancia con una rotura completa del ligamento peroneo astagalino anterior. Aunque es verdad que sí tengo un caso operado agudo. Vale. Ahora son pacientes especiales y en los que les planteo un poco, a nivel de evidencia científica, 2 opciones posibles de tratamiento agudo, ¿no? Conservador versus quirúrgico. Gracias. ¿Y Sergio? Tratamiento conservador. De inicio, normalmente tratamiento conservador. Pues José Luis, creo que hemos depositado en ti toda la responsabilidad sobre que ese esguince agudo sea como mínimo el 80% de los pacientes que ves que no los tengamos que tocar. Pues... Cuéntanos si cuando te enviamos al fisio o cuando los ves tú directamente en la consulta, ¿cuál es tu manejo? ¿De acuerdo? Un poco más técnico, explícanos a los traumas, temas, conceptos que a lo mejor os enviamos sin saber mucho y nos comentas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por invitarme a este webinario, que para mí es un placer, porque además creo que el mejor regalo que podemos hacer a nuestros pacientes es que traumatólogos y fisioterapeutas, médicos en general, compartamos experiencia y conocimientos. Dicho esto, el esguince agudo, cuando llega a nosotros, que viene remitido por el médico, o en ocasiones nos llega directamente a la consulta sin que lo haya visto un médico, en el caso de que no lo haya visto un médico, lo que prima es la prudencia. Prudencia, hacer una buena exploración, seguir las reglas de Ottawa y a la más mínima duda de que pueda existir cualquier lesión ósea oculta, manos arriba, eso no se toca y se manda a urgencias y a revisión por el médico. En el caso de que nos venga ya revisado por el médico o que sea un esguince muy leve, que el paciente entra caminando perfectamente en la consulta,
pues igual una excelente evaluación para que no se nos escape nada y a partir de ahí nosotros defendemos tratamiento funcional basado en 3 pilares, básicamente. Soporte funcional, como han dicho mis compañeros, bien vendaje funcional en casos más leves, bien ortesis en casos un poquito más complejos. Terapia manual, sí, muy suave, en ningún caso provocando dolor, prohibido provocar dolor a nuestros pacientes en esta primera fase, prohibido estresar el ligamento lesionado. ¿Y con qué objetivo la terapia manual? Pues por una parte, drenar esa inflamación incipiente, ese derrame incipiente que pueda estar apareciendo, ese hematoma incipiente, y por otro lado, normalizar partes blandas. Nos encontramos que esos pacientes en fase aguda vienen con espasmos, contracturas en musculatura peroneal y en fascia plantar, que cuanto antes empecemos a tratarle, antes vamos a normalizar ese funcionamiento de esa musculatura. Y luego a nivel articular también se ha visto desde la experiencia y desde la evidencia científica que cuanto antes empecemos con mínimos deslizamientos no dolorosos y que no estresen en absoluto la articulación del astrágalo, por ejemplo, del escafoides, del cuboides, del calcáneo, vamos a conseguir un efecto de normalización en el complejo articular del tobillo que va a favorecer unas recuperaciones más tempranas. Y el ejercicio tiene que estar indicado de una manera muy progresiva también desde el primer momento, porque se ha visto que a la larga uno de los problemas que tiene el esguince es la desactivación que tiene no solo la musculatura intrínseca del pie o propia del pie, como puede ser el peroneo lateral corto, sino incluso musculatura a nivel de rodilla o a nivel de cadera, como veremos más adelante. Entonces, cuanto antes empecemos a enchufar a ese músculo que sabemos que se desactiva por el esguince de tobillo, mucho mejor para nuestros pacientes. Pero, por favor, siempre dolor prohibido. José Luis, como decía Sergio, ¿tienes alguna bandera roja de tiempo o alarma para ver que las cosas no van bien? ¿Que pueda estar ese paciente entre el 20%? De tiempo, una vez que hemos empezado el tratamiento, en torno al mes, el tobillo ya te da señales de que algo no va bien o de que puede ser algo más que puede caminar más hacia lo que es la inestabilidad crónica, ¿no? Nosotros nos marcamos un tiempo de en torno a los mes y medio, 2 meses, y si vemos que en 2 meses el tobillo claramente no está caminando hacia una mejoría normal, remitimos al traumatólogo porque seguramente hay algo ahí, tipo, como ha dicho la doctora Isabel Guillén, fracturas ocultas, edemas óseos, lesiones osteocondrales que han podido pasar desapercibidas en un primer momento y que bueno, cuanto antes se diagnostiquen, mejor para el paciente. Vale, gracias. Bueno, creo que en la fase aguda ya podríamos sacar alguna conclusión donde la cirugía es algo anecdótico, la ecografía nos puede aportar algo in situ en la consulta, el tratamiento funcional y apoyarnos con los fisios. ¿Alguna pregunta también general? ¿Tenéis fisioterapeutas de confianza? Bueno, Enrique ya nos ha dado un poco pinceladas en el contexto en el que está. ¿El resto tenéis un fisio, digamos, de confianza donde enviéis al paciente o lo enviáis a hacer fisioterapia general? Bueno, Enrique, tú ya nos has comentado un poco tu ámbito. Isabel. Bueno, yo está aquí José Luis, o sea que ¿qué voy a decir? Esto sí, nosotros la verdad es que el servicio de fisio de la clínica, la verdad es que ahí estamos, porque ellos mismos nos llaman cuando las cosas no van bien, ¿no? Oye, Isabel, sí. Este tobillo no me gusta, ¿no? Y eso es, la verdad es que es una ventaja. Rodri. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Tener contacto directo con el fisioterapeuta, con el rehabilitador incluso, para un seguimiento más cercano del paciente, ¿no? Y que te diga enseguida si nota que algo no va bien, si cree que puede haber algo más, ¿no? Todo lo que es el tema de recuperación del paciente, ¿no? Yo creo que es algo fundamental el disponer de eso. ¿Y Sergio? Sí, también. Para mí me parece fundamental el trabajo no solamente con el fisio, que lo es, sino también con el podólogo, porque una vez que el paciente ya va recobrando la marcha y demás,
puede localizar que probablemente haya aumentos de pronación, inestabilidad lateral por un poco de varo, en el que rápidamente hay que contactar con tu podólogo de confianza, que yo lo tengo, que normalmente pasa la consulta conmigo y lo pongo en sus manos para mejorar la biomecánica. Gracias. José Luis ya ha sacado un concepto de la inestabilidad crónica, es abrir la caja de Pandora, donde aquí ya iba el segundo supuesto. Es un supuesto clínico que es el mismo paciente que empieza con el esguince, hace fisioterapia, la cosa va más o menos bien, pero acude a la consulta con una resonancia realizada por otro compañero, en la que en el informe o en la imagen habla de rotura completa del ligamento peroneo australiano anterior. Doctor, tengo el ligamento roto, me tengo que operar. El paciente está yendo la evolución bien. Pongamos un mes, mes y medio de tratamiento. Enrique. Vale, yo creo que ahora estás entrando en otro capítulo, que es la inestabilidad crónica del tobillo. Entonces, yo pienso que la clínica es la que nos tiene que guiar, ¿vale? El paciente nos va a hablar de una sintomatología, de una disminución de actividad, de una sensación, el giving way, doctor, el tobillo me falla. Yo creo que a todo lo que hay que darle importancia es a eso, a la exploración física que debemos de realizar, y la verdad es que la resonancia nos puede ayudar, pero yo a lo que le doy más importancia sin duda es a la exploración y a la clínica que el paciente piense. Isabel. Sí, yo estoy de acuerdo con Enrique, o sea, no operamos resonancias y no operamos pacientes. Entonces, aquí es la clínica, si tiene inestabilidad o no. O sea, aquí yo creo que habría que pensar más. Si el paciente está sintomático con buena estabilidad y la resonancia me dice que el ligamento está roto, yo no le hago nada. O sea, seguimos progresando en la fisio, etcétera. Y si ya tiene inestabilidades de repetición es cuando habría que empezar en un estudio de ver no solamente la resonancia, en la que podríamos ver si hay edema o no, sino ya pues una radiografía en estrés si es necesaria o otras pruebas para ver pues alineación, etcétera. Rodri, go. Desde el esguince. Perdona, ¿Sí? ¿Me oyes? sí, dime Sí. si el paciente Sí. Dime. Es la evolución, es decir, estamos hablando de una posible inestabilidad crónica a partir de un esguince agudo, ¿no? Es lo No, que es, me refiero que el paciente... el supuesto. No, el paciente llega, ha pedido consulta con nosotros porque en la resonancia... Porque tiene una inestabilidad... Vale, perfecto. No. El paciente va bien, evoluciona favorablemente, pero tiene una resonancia con rotura del ligamento peroneo australiano anterior y el paciente te pide, doctor, tengo el ligamento roto, me tengo que operar. Pero si el supuesto, Sí. luego habrá otros supuestos, pero en este caso evoluciona favorable de entrada, el paciente. No. De entrada no, y más si la respuesta a la fisioterapia está siendo favorable. Es decir, yo lo que valoro es sobre todo no cuánto tiempo lleva haciendo la fisioterapia, sino que lo que le da más importancia es si va notando mejoría, ¿no? Mientras vaya notando mejoría y vaya respondiendo a la fisioterapia, continuar con fisioterapia y no se plantea intervención. Aparte luego de completar el estudio con lo que sea necesario. Vale, ahora iremos ahí. ¿Y Sergio? Igual, es muy habitual este supuesto. Por eso. En el que tienes que explicarle que en un equipo de fútbol, por lo menos lo que yo hago, de un equipo de primera división, probablemente si le hiciéramos una resonancia a cada uno de ellos, probablemente hay un 60% de ellos que no tiene ligamento peroneo anterior y está jugando y no tiene ninguna clínica. Con lo cual, en este sentido, yo todo lo que han dicho mis compañeros es lo que suelo hacer y tranquilizar al paciente. Y José Luis, ahí sí que coméntanos, con la resonancia que interpretéis los fisios, tengo roto el ligamento. Pues básicamente lo que han dicho mis compañeros, clínica, síntomas y funcionalidad. Y el ejemplo que ha puesto Sergio es el que le pongo yo también a los pacientes, ¿no? Yo no trato resonancias, me sirven para saber en qué contexto nos estamos moviendo, para ser más o menos prudentes, pero al final yo lo que me interesa es que la sintomatología, y si el paciente está yendo bien, no tiene sensación de inestabilidad y está yendo como todo tiene que ir, pues simplemente me describe el contexto en el que me estoy moviendo para saberlo. Vale, gracias.
no haríamos mucho caso a la resonancia o en el contexto, por lo menos, de la situación clínica, ¿no? Y evolutiva. Ya saco el tercer supuesto, es el paciente que tras un tratamiento funcional acude a la consulta con dolor cero o muy poco dolor o asintomático en su vida diaria, pero que presenta lo que comentaba Enrique, giving way o torceduras de repetición. ¿Qué le decimos al paciente que, estando asintomático para su vida diaria, cuando hace deporte tiene esos episodios de fallo mecánico, de giving way, en un contexto deportivo? Enrique. A ver, yo aquí creo que podríamos sacar una bandera roja de las que nos ha enseñado Sergio antes, porque cuidado que estamos entrando en un terreno un poco peligroso. O sea, el paciente no tiene dolor, pero sí que algo vemos que no va bien. O sea, este tobillo está empezando a decirnos que está empezando un cuadro de inestabilidad. Y estos pacientes, pues lo importante es seguirlos de cerca, ver qué demandas tienen, ver cuáles son sus requerimientos funcionales, pero seguramente este paciente, pues mi consejo sería seguirle de cerca, orientarle, por supuesto, de momento hacia un tratamiento rehabilitador, que ahí habría que hablar con José Luis, sí, ahora... y siempre sin perder de vista esa perspectiva. Isabel. Yo creo que aquí ahora es el momento de plantear al paciente varias cosas. Sí que me gusta en estos casos ver bien la alineación, porque es verdad que a veces tienen inestabilidades también porque tienen un varo y, como decía Sergio, con una discreta plantilla se puede mejorar esa estabilidad. Y luego también es fundamental ver el estado muscular de esa pierna por completo. O sea, la pierna no es solo el tobillo, o sea, están los peroneos, está cómo funciona el gemelo, cómo funciona... porque muchas veces mejorando la situación muscular de la pierna también puede mejorar esta estabilidad. Pero estoy de acuerdo con Enrique que son pacientes que hay que seguir y que ir viendo si van mejorando y si van hacia un lado o hacia el otro. Rodrigo. Bueno, yo creo que es claro que está haciendo una inestabilidad crónica de tobillo y eso es algo muy importante que no puede dejarse pasar, o sea, eso hay que tratarlo sí o sí. Obviamente, primero tratamiento conservador ante una sintomatología así, yo sí que plantearía, ¿y por qué? Bueno, pues porque muchas veces la inestabilidad crónica de tobillo no da más sintomatología porque el paciente evita realizar determinadas actividades que sabe en las que el tobillo le va a fallar. Y eso no significa que esté curado o que sea menos grave. Simplemente está evitando cosas que indican que hay una lesión importante ahí y que hay que tratar. Todos sabemos que una inestabilidad no tratada a largo plazo es una de las causas principales de artrosis de tobillo. Con lo cual, ojo, y sobre todo si es una persona joven. Sergio. Sí, igual. Yo aquí sí que me detendría un poco, porque estamos entrando en un terreno que yo le digo al paciente pantanoso para que no se perpetúe. Puesto que un deportista, si estamos hablando de gente que van a utilizar el tobillo de una forma demandante, que hacen deporte de arranque, frenada y pivotaje, no puede hacer ese tipo de deporte con un tobillo inestable, porque el 15 tras el 15, al final, ya sabemos que la segunda causa de artrosis de tobillo es la inestabilidad crónica. Con lo cual, aquí tenemos que pararnos e intentar diagnosticar factores precipitantes para esa inestabilidad de tobillo. ¿Cuáles son, bajo mi juicio? Lo primero es que yo me fijo en el retropié. El retropié puede estar inestable, que está haciendo que el tobillo haga un círculo vicioso y que a su vez no salga el paciente de ese círculo vicioso, o todo lo contrario, que sea una coalición que esté oculta. Una coalición oculta está estresando el tobillo. Como tiene los gemelos, y tiene un gemelo corto que también está haciendo que haya mayor eventos de guince de tobillo, ¿cómo están los peroneos? Si los peroneos han recobrado el tiempo de activación corto, es una de las cosas que yo hablo con mis fisios. Vamos a entrenar el tiempo de activación de los peroneos. Tenemos que tener peroneos que se activen rápido. Y, por supuesto, la propiocepción, que en eso seguro que José Luis nos van a adelantar más cosas. Sergio, una pregunta te hago. Cuando hablas de un retropié inestable, estás hablando de la inestabilidad subtalar, supongo.
Sí, sí. ¿Cómo la diagnosticas? ¿En qué te basarías si tienes algún punto Sí, interesante a mira, comentar? clínicamente, sobre todo lo que me baso es si el paciente tiene una laxitud generalizada, que es la que normalmente pueden aparecer estos problemas, y tiene dolor en el seno del tarso. Es decir, una inestabilidad de tobillo que acompaña con dolor en el seno del tarso, pues una de las cosas que tenemos que presuponer que la inestabilidad no es aislada, sino que es una inestabilidad combinada. Y ya entraríamos en un algoritmo de tratamiento y de pruebas diagnósticas en los cuales tenemos que profundizar, que si quieres luego comentamos algo más. José Luis, te hemos depositado de nuevo la responsabilidad en el paciente ya no tan agudo, sino crónico, de manejo para evitar que ese tobillo, o sea, más que evitar, favorecer que ese tobillo sea estable. ¿Apuntarías algún cambio de tratamiento respecto a lo que has comentado antes en agudo en la situación crónica? Pues sí, bueno, en este caso, compartiendo todo lo que han dicho mis compañeros, es una bandera roja porque es un tobillo que potencialmente está comprando papeletas para acabar mal. Hay veces que son pacientes que tienen que jugar sí o sí por quién son y en ese caso que no podemos actuar, no nos da tiempo, son casos en los que recomendamos siempre jugar con un vendaje funcional de sujeción. Aparte de eso, como tratamiento, pues básicamente lo que tenemos que hacer es ver cómo está funcionando ese tobillo dinámicamente. Nosotros en fisioterapia no podemos hacer nada por cambiar la estructura del ligamento lesionado. Al final, nosotros donde podemos actuar es en cambiar cómo está funcionando ese tobillo, esa velocidad de activación del peroneo, sobre todo el largo, que parece que es el más afectado, cómo está funcionando ese gemelo. Si nos falta flexión dorsal, un tobillo al que le falta unos pequeños grados de flexión dorsal, la evidencia científica nos dice que es un candidato a esa inestabilidad crónica. Ver cómo está funcionando esa musculatura glútea, que también la evidencia científica nos dice que se ve afectada, ¿no?, en este tipo de pacientes. Yo veo a muchos pacientes puestos, subidos en BOSUS, en planos inestables, en los que les tenemos ahí 5 minutos manteniendo el equilibrio, que el paciente no se cae, pero sin embargo, si tú miras a ese paciente cómo está trabajando y cómo está subido a ese BOSU, vemos que está vencido totalmente sobre la parte medial del pie, con la rodilla metida hacia adentro en rotación externa, con la pelvis no equilibrada, con una cadera más caída que otra. Ese trabajo para mí no es válido. O sea, no es suficiente con que el paciente se suba a un BOSU y no se caiga. Lo que tenemos que hacer es coger a ese paciente, ponerle en el suelo, que sienta lo que es el apoyo en trípode, que decimos nosotros, que es ese apoyo en calcáneo, quinto meta, primer meta, que él entienda cuál es el apoyo correcto y a partir de ahí empezar a jugar con los cambios, con las transferencias de cargas, con trabajo con el pie en apoyo, para ver hasta qué punto somos capaces de que el paciente sea capaz de equilibrar dinámicamente ese tobillo, sabiendo que el ligamento está tocado y que nosotros ahí no vamos a poder hacer nada, pero sí que vamos a ser capaces de cambiar la forma en la que la musculatura está gobernando todo el miembro inferior, desde la pelvis, el famoso core, hasta el tobillo. Y a partir de ahí, si conseguimos que el paciente sea capaz de equilibrarse con ese apoyo en trípode, con una rodilla que no busque el valgo dinámico para estabilizar el miembro inferior, con una cadera que se mantiene perfectamente equilibrada, pues seguramente tendremos éxito en el tratamiento. Y si no tenemos éxito, pues es ese porcentaje de pacientes que no somos capaces de curar y que necesitan un apoyo quirúrgico. Una pregunta a todos, si queréis activar el audio. Isabel ha comentado antes de pasada las radiografías en estrés, el talar tilt. ¿Las soléis utilizar en el estudio del paciente crónico, Enrique? No, en mi entorno laboral las radiografías en estrés, las radiografías funcionales no solemos usarlas. Isabel. Pues nosotros cada vez menos. Al final casi siempre las hacemos en quirófano cuando vamos a operar al paciente que les exploramos ya anestesiados, pero es difícil. Rodrigo. No, nunca, y además existe suficiente bibliografía que considera que es una prueba prácticamente inútil. ¿Y Sergio?
Tampoco. Como mucho lo utilizo en quirófano, en el momento de operar, para ver si tiene también til medial, para ver si desde el punto de vista medial se abre, y para mí es una de las cosas que tenemos que reparar también. Luego tenemos que hablar un poquito del complejo medial, porque aunque estamos centrados en el complejo lateral, no nos podemos olvidar del problema medial. Para eso te he invitado. José Luis, en cuanto a las radiografías, el talar til lo comentaba porque sí que cuando estudias en los libros siempre aparece, pero luego tenías la sensación que cuando lo hablas con los compañeros cada vez se están utilizando menos, y yo creo que más la exploración física, la anamnesis, la resonancia a lo mejor sí que tendría un plano más en la decisión terapéutica, y bueno, que creo que es una prueba que ya se hace muy poco, por lo que habéis comentado. Ya pasamos a la fase más quirúrgica, yo creo, que es el paciente que acude a la consulta, que tras habiendo hecho un tratamiento funcional, ese 20%, el paciente presenta, voy a plantear el caso como dolor lateral y inestabilidad, con giving way, dolor y limitación de la práctica deportiva. En este contexto sí que me gustaría que hicierais un algoritmo de vuestro manejo, si ya pasa a ser quirúrgico, en cuanto a la importancia que le dais a la exploración física, a las exploraciones complementarias y, de alguna manera, simplificándolo mucho, os pido un esfuerzo, el tratamiento quirúrgico. Aquí, Enrique, empieza, a ver qué nos cuentas. Bueno, el algoritmo diagnóstico, hemos hablado ya un poco sobre el diagnóstico. El algoritmo diagnóstico debe de estar basado sobre todo en la clínica. Las radiografías en carga son importantes también para ver cómo está no solo el tobillo, sino el pie, para descartar alguna de las patologías asociadas que pudieran hacer. Y sin duda ya, si ya nos encontramos en el contexto de una inestabilidad crónica de tobillo que no ha evolucionado todo lo bien que desearíamos con un tratamiento rehabilitador bien llevado durante un mínimo de 6 meses, la resonancia nos ayudaría a saber cuál es el sustrato anatómico y definirnos hacia un tipo u otro de tratamiento. Si me preguntas por el algoritmo, si quieres continúo o siguen mis compañeros. Te digo que continúes, que basado en la clínica, entiendo, y la resonancia y las radiografías de encarga, el sustrato anatómico, dinos qué manejo de técnicas realizarías en cada caso. Vale, pues llegados a ese punto, creo que hay que diferenciar dos alternativas de tratamiento, lo que es la reparación anatómica o la reconstrucción ligamentaria, ¿no? En el primer caso de la reparación anatómica nos encontramos frente al Prostron Gold, que es un poco la técnica estándar que hemos tenido siempre para el tratamiento de estas lesiones. Y ahora pues la artroscopia parece que está también en este sentido avanzando. En mi práctica habitual, el 75% de los casos yo te diría que lo soluciono con técnicas de reparación anatómica. Y luego un pequeño porcentaje, pues que sería alrededor de un 5%, cuando ya no hay sustrato anatómico, cuando ya ves una manifiesta inestabilidad, pues iría ya lo que son reconstrucciones no anatómicas en mi caso. O sea, se pueden realizar anatómicas o no anatómicas, pero yo lo que normalmente hago es reconstrucciones no anatómicas, en concreto la plastia de Crisman-Snook con medio peroneo corto. Muchas gracias. Isabel. A ver, yo, aparte de las pruebas que ha dicho él, yo creo que hay que diferenciar también. Nosotros como norma hacemos en general, nuestra técnica habitual es el Prostron, por vía artroscópica o por cirugía abierta. Eso va a depender un poco también de las características del paciente, de si la inestabilidad es mayor o menor en la exploración que tenemos previamente y en el quirófano. Y luego que lo hagamos, que hagamos además una artroscopia o no, también va a depender si tiene una lesión de cartílagos. Si tiene una lesión de cartílagos, siempre hacemos artroscopia en esa cirugía. Valoramos la lesión de cartílago, pero somos bastante conservadores. Yo no sé si eso lo hablaremos luego en las complicaciones. Sí, pero puedes adelantarte.
porque en principio las lesiones de cartílago, las inestabilidades de tobillo, si son causadas por la inestabilidad de tobillo, cuando mejoras la estabilidad, mejora la lesión condral, con lo cual somos bastante conservadores. Si ya en casos más, con más inestabilidad, en las que ves que tienen más cajón, que tiene incluso mayor estrés, ahí sí que podríamos hacer plastias, como decía Enrique, y luego también yo aquí metería también el tema de las osteotomías. Creo que hay que valorar muy bien cuál es la alineación de la pierna y cuando tenemos un pie con un varo de talón, aquí habría que valorar en ocasiones hacer incluso una osteotomía para corregir ese varo. Rodrigo, perdona. Mira, a ver. Me nace Rodri, pero tranquilo, no pasa nada. Perdona. Que sí, hombre, tranquilo, hay confianza. A ver, yo, el diagnóstico previo a cirugía para mí se basa fundamentalmente en la clínica y a la resonancia le doy el valor que tiene para diagnosticar lesiones asociadas, fundamentalmente. Nos vamos a encontrar muchas veces con resonancias informadas como normales. Es verdad que luego cuando miramos nosotros el ligamento peroneoestragaliano anterior vamos a ver que ese ligamento está engrosado, mide más de 3 milímetros de grosor en cortes axiales o que está ondulado. Es decir, vamos a encontrar alguna alteración anatómica, pero no nos podemos basar en la resonancia para el diagnóstico, a no ser que hiciéramos artorresonancia, que parece que mejor, digamos, parciales, ya tirando un poco hacia el concepto de microinestabilidad. Luego, una cosa muy importante que hay que descartar es las lesiones en los peroneos. Una de las causas de fracaso de una cirugía ligamentosa es que no se haya visto, no se haya detectado una subluxación, por ejemplo, retromaleolar. Hay que tener en cuenta que muchas veces nos vamos a encontrar con dolor en los peroneos que va a mejorar simplemente con la estabilización del tobillo, pero eso no va a ocurrir si tenemos ya una lesión a nivel de los peroneos que puede pasar desapercibida y eso puede ser una causa de reoperación. Y luego, una vez que ya estamos haciendo la artroscopia, el gold estándar diagnóstico hoy por hoy es la artroscopia, tanto para inestabilidades mediales, porque podemos explorar el deltoideo, como para inestabilidades de la sinomosis y, por supuesto, de todo el complejo ligamentario externo. O sea, yo creo que hoy por hoy no nos podemos basar ni en radiografías de estrés y la resonancia tiene un limitado en el diagnóstico de estas lesiones, especialmente en microinestabilidades. Rodrigo, ¿cuándo harías reconstrucciones? Yo de entrada nunca hago incluso en hiperlaxitudes. Lo que hago en estos casos, esfuerzo extracapsular con un fiber tape. Hago 2 anclajes, uno peroné y otro astrágalo. Las reconstrucciones las dejo cuando fracasa la técnica inicial. Y normalmente lo que hago es una plastia artroscópica anatómica. Es decir, técnicas Krisman-Snook, Castine, todo eso, lo reservo para otro tipo de pacientes. Estamos hablando ya de echar... por supuesto, yo intento escoger una técnica anatómica que no sacrifique los peroneos, porque entonces ahí sí que nos mete en un lío. Si estamos sacrificando peroneos, que estamos viendo la importancia que tienen en la estabilización dinámica del tobillo. Enrique, si quieres, por alusión del uso de los peroneos. Sí, a ver, dentro de las técnicas no anatómicas para reconstrucción de los ligamentos, existen efectivamente varias técnicas, como el Evans, el Castaigne, el Watson-Jones. Efectivamente, en todas ellas, en más o menos, se recurre a los tendones peroneos que tienen su importancia, como bien comenta Rodrigo y como bien nos ha dicho José Luis antes. ¿Por qué nosotros nos decidimos por el Krisman-Snook? Bueno, pues dentro de todas las alternativas que existen, es una técnica que utiliza medio peroneo corto y que además nos permite reproducir con bastante fiabilidad el ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo. Quiero con ello decir que es lo que más se aproxima a una técnica anatómica sin serlo y pues es la que mejor, por así decirlo, mejor trata a los tendones peroneos que, como estamos comentando, pues efectivamente tienen su importancia. Sergio, y una de las ventajas, terminando, una de las ventajas que le veo
es el hecho de que, bueno, pues estamos usando tejido del paciente, o sea, no estamos recurriendo a los injertos, que pues es otro punto también a discutir. Yo utilizo gracilis obtenido de la misma pierna, una pequeña incisión en hueco popliteo y con un tenotomo abierto asciendo hacia arriba, hacia isquios y hacia abajo con un tenotomo cerrado. Normalmente no utilizo halo injerto. Vale, gracias. Sergio, vía libre. Para el diagnóstico, pues lo que te comentaba, la clínica, para mí es muy importante la ecografía. Con la ecografía puedes ver perfectamente cómo están los peroneos, cómo está el complejo ligamentario, tanto externo como medial. Y luego, si decido de ir a quirófano con el paciente, pido siempre una resonancia. En ese caso, siempre quiero una resonancia para ver cómo está el cartílago. Una vez que he decidido de operar al paciente, pues veo qué tipo de paciente tengo para decidir mi técnica. Y yo ahí haría dos grandes grupos. Yo, personalmente, lo que necesito es que el paciente adquiera funcionalidad, que no tenga dolor para hacer las actividades que haga, es decir, si hace deporte de impacto o no impacto o actividades recreacionales, y luego me intento anticipar a que no haga una artrosis en el futuro. Esas son mi base de tratamiento. Y en ese sentido divido a pacientes que van a tener impacto, pacientes entre 15 y 40 años, deportistas, jugadores de baloncesto de 2 metros de altura, gente muy pesada, y en ese sentido voy siempre a una técnica abierta. En esa técnica abierta lo que hago es un bostrom y normalmente lo aumento con una plastia retinacular. No hago el bostrom gold, sino que hago una plastia retinacular. Y si queréis luego os digo el por qué hago eso desde hace ya 4 o 5 años. Y si entra dentro del otro paquete de pacientes, un paciente entre 40 y 50 años con deporte de no impacto, personas que no tienen mucho peso, hago normalmente una reparación anatómica artroscópica, el bostrom artroscópico. Pero digo, hago esa diferenciación previa en función de lo que quiere mi paciente y anticipándome a que no haga una artrosis en el futuro. ¿Irías a algún... ¿Cuándo utilizaría, Sergio, una técnica de reconstrucción? Que no, o sea, ¿técnicas de reconstrucción cuándo la usas? Reconstrucción con injertos. Con injertos, sí, con plastia. Solamente cuando me falla lo que te he dicho anteriormente. Si Vale. tengo un fallo, voy a una técnica de reconstrucción que normalmente lo hago con un halo injerto. Normalmente pido un tibial anterior, tallo 4 o 5 milímetros y utilizo para hacer túneles y poner interferenciales. Solo utilizo eso en esos casos. Rescate, entonces. En rescate. Vale. José Luis, yo creo que cuando hacemos ya estas técnicas sería fundamental, si en la fase aguda y crónica era importante, en la fase postquirúrgica supongo que también sería de agradecer que hubiera una comunicación en saber qué tipo de técnica sería practicado al paciente de cara a un proceso de rehabilitación y, digamos, seguir unas instrucciones consensuadas con el cirujano y fisio y de la mano, ¿no? Bueno, eso por supuesto. Siempre que podemos, preguntamos directamente al traumatólogo que le ha operado, porque además él te da una información directamente del tejido que se ha encontrado, de cómo estaba esa articulación cuando hace una artroscopia, normalmente cuando hacéis una artroscopia para ver cuál es el estado del cartílago. Eso a nosotros nos da una información importante para luego de cara a la rehabilitación, cómo estaba el tejido caso ligamentoso, si han sido capaces de hacer han tenido que de alguna forma aplicar mucho, ¿no? Meter mucha más tensión a la articulación, sobre todo para saber cómo de intensos vamos a poder ser de cara a la fisioterapia que hagamos. Gracias. El doctor Sergio Hortelano, del equipo de la unidad de pie, me insiste en que os pregunte, cuando preparamos el webinar, ya habéis hablado antes del paciente con inestabilidad que funciona mal con el tratamiento funcional y presenta un retropié en varo. Ya habéis hablado, ¿en algún caso os plantearíais una cirugía de reparación junto con algún otro gesto? Enrique.
Bueno, esto es algo que yo he comentado también en otras ocasiones en el trabajo con mis compañeros Vicente Vicente y María Sánchez, a los cuales aprovecho para mandarles un saludo y un abrazo. Y efectivamente, nosotros consideramos que si existe una patología, un factor que puede ser desencadenante importante, como en este caso es un tobillo varo, considero que hay que tratar no solo la lesión, que por supuesto, sino que también pues, esos factores que pudieran dificultar o hacer que nuestro tratamiento fracasara. O sea, que yo creo que habría que tratarlo también lo que es el varo de tobillo que presenta. Isabel. Bueno, yo lo he comentado antes, que yo creo que es importantísimo tenerlo en cuenta y si es necesario hacer una osteotomía para hacer una realineación, creo que sí, porque si no va a volver a fallar lo que hagamos, ¿no? ¿Y Rodri? Yo, bueno, por supuesto hay que valorar la cantidad de varo de que estamos hablando, ¿no? No es lo mismo un varo sutil que un varo ahí ya, ¿no? Digamos, patente. Yo intento tratamiento ortésico asociado quizás cirugía y tratamiento ortésico. En el caso de que fracasara, estamos hablando de un all inside normal, sí que podría plantearme o hacer una elevación del primer meta o una osteotomía valgizante de calcáneo. ¿Y Sergio? Pues yo aquí también diferencio el tipo de paciente. Si tengo un paciente que es deportista y está en activo, tengo este tipo de pacientes en los que he hecho la reparación y un alargamiento de gemelo, incluso teniendo un poco de varo, porque en ese paciente lo que intento es no tocarle el hueso por nada del mundo y ponerle una buena plantilla que le controle ese varo. Ahora, lo normal, si tengo un varo, aunque sea mínimo, yo lo primero que pienso es en qué tengo que corregir el eje. Y además hacerle el ligamento. Pero yo el eje me gusta tenerlo corregido desde el principio. Isabel. Sí, yo estoy de acuerdo con Sergio que si son deportistas de élite, cualquier osteotomía que hagas es difícil que luego vuelvan a hacer deporte de élite. Yo una cosa que le quería preguntar a Sergio en cuanto a la ecografía. Yo también hago ecografía, pero a mí me cuesta en estos pacientes a la hora del diagnóstico para saber si hago mastoplastia o hago Brostrom, ¿no? Que puedes decir ahí un poco hasta qué inestabilidad. ¿Tú ecográficamente lo valoras bien? ¿Sabes valorar bien esa inestabilidad o esa radiografía en estrés que ya no hacemos con la ecografía y algo que tú puedas valorarlo? A ver, gracias por hacer la pregunta, Isabel, porque sabes que yo soy muy enamorado, o por decirlo de alguna manera, un defensor de que el traumatólogo tiene que tener en su consulta, yo creo que un ecógrafo a día de hoy, pues, al menos nuestras generaciones, porque nos implementan muchísima información como la que tú estás comentando. Tú te puedes dar cuenta de si tú tienes algún remanente de peroneo astragalino anterior o no, con la ecografía. Tú puedes ver si el peroneo astragalino anterior lo que tienes roto es el haz craneal o lo que tienes roto es el haz más caudal. Tú puedes ver perfectamente cómo está el peroneo calcáneo. Si tienes un peroneo calcáneo que está destensado o completamente roto. Y eso te lleva a planificar la cirugía de otra manera. Y lo que es muy importante, normalmente, aunque yo he comentado que defiendo todavía a día de hoy, hasta que no se demuestre lo contrario, que si tengo un paciente que tiene un deporte de impacto, voy a hacer cirugía abierta, hago previamente una artroscopia para ver cómo está el complejo medial, para repararlo o no repararlo. Pues desde el punto de vista ecográfico, puedes ver también cómo están los haces más anteriores y superficiales del deltoideo, y en ese sentido te va a dar información del tratamiento que tienes que llevar a cabo. Pero es una cuestión también de experiencia, Isabel, de años con el ecógrafo y sobre todo tenerlo siempre a mano, no tener que ir a buscarlo, porque como tengas que ir a buscarlo y esté en otra sala, ya no vas. Tienes que tenerlo en tu sala. Gracias. Entonces, cuando tengamos un paciente con inestabilidad y varo, lo que está claro que habrá que tener en cuenta muy bien ese varo y corregirlo, pero seguramente de entrada no quirúrgicamente. Lo que habéis comentado depende de qué tipo de varo, qué grado, pero con la ortopodología también nos podemos apoyar para la corrección de ese factor de riesgo, que a lo mejor el paciente ya lo tenía y estaba sintomático.
recordemos que el planteamiento del caso es un paciente que esté feliz haciendo deporte, tiene un esguince y evoluciona como hemos planteado. Me gustaría ya pasar a una fase de complicaciones, de factores de riesgo anatómicos o asociados que pueda haber para que un paciente, a pesar del tratamiento quirúrgico, si solo le hiciéramos una reparación, una reconstrucción ligamentaria, puede evolucionar mal. Os dejo ya un poco vía libre. He pensado en los síndromes de impingement, las lesiones osteocondrales, o si queréis introducir elementos de inestabilidad rotacional o combinada. ¿Cómo tenéis en cuenta esas lesiones a la hora del manejo ya in situ quirúrgico? Enrique. Bueno, a ver, ahora abres el capítulo de lo que son lesiones asociadas que pudiéramos encontrar durante la cirugía. Ahora ya es abrir un mundo, un universo paralelo. Bueno, es un poco dar vuestra forma de manejo de los pacientes de manera esquemática. Si podéis, os extendéis un poco, no pasa nada. Bueno, a ver, yo creo que es importante a quirófano ir con el paciente bien estudiado, con las lesiones que tiene y procurar encontrarte las menos sorpresas posibles. Quiero decir, la exploración ya te va a decir lo que le ocurre a este paciente, tanto si tiene una alteración del eje, la importancia que eso puede derivar en el paciente, te lo va a decir la historia y la exploración que tú le hagas, y luego lo que no tiene tampoco es que despistar las complementarias, porque muchas veces nos remiten pacientes porque tienen lesiones osteocondrales que no son dolorosas, y como ha comentado Isabel antes, el hecho de tratar la inestabilidad va a hacer que esta lesión no nos dé problemas. Pero bueno, efectivamente, si un paciente tiene una lesión osteocondral y vemos que es dolorosa porque sí que le ocasiona además dolor en la zona medial, yo creo que hay que tratarla. Si el varo es importante, corregirlo nos va a ayudar también a obtener un mejor resultado, y yo creo que al paciente hay que explicar que, bueno, pues que cualquiera de los factores asociados que pueda tenerle asociados a su lesión es importante considerarlos para tratarlos todos ellos. Yo creo que hay que abordar todas las lesiones que presente el paciente. Isabel, el cartílago. A ver, sí. Antes del cartílago, bueno, en estabilidad medial, como os he hablado, yo creo que es fundamental explorarlo y sobre todo pensar en ella. Y si se hace por artroscopia, la verdad es que el tratamiento o la reparación creo que por artroscopia es relativamente cómoda. La inestabilidad subtalar a mí es un capítulo que todavía no lo tengo tan claro, me parece difícil de diagnosticar. Creo que el dolor en el seno del tarso se confunde mucho con el dolor también del ligamento, y creo que esa inestabilidad no es tan fácil de valorar, con lo cual a mí esa es una inestabilidad que me preocupa y que no tengo todavía muy claro ahí qué podemos hacer, que me gustaría también que hablarais vosotros. Y luego del cartílago, que claro, es mi especialidad, me vais a permitir que me extienda un poquito. Yo creo que en las lesiones de cartílago del tobillo, lo primero es decir que el cartílago del tobillo es el mejor en calidad de todo el organismo. Esto es algo que yo llevo pensando tiempo, porque los pacientes que tienen lesión de cartílago y los tratamos van mejor que las lesiones de rodilla y de cadera, pero hace poco salió un artículo en el que hablaba de que la calidad, no la cantidad, sino la calidad del cartílago del tobillo era de mejor calidad, es decir, es mejor. Eso nos lleva a que en realidad estos pacientes pueden evolucionar muy bien. Entonces, como decía Enrique, yo tengo varios casos de pacientes que tienen un esguince de tobillo y que le hacen una resonancia y se ve una lesión osteocondral en el ángulo medial. Pero el paciente le duele en la cara externa, no le duele en la cara medial. Pues ese es que no hay que hacerle nada. O sea, hay que tratarle del esguince de tobillo y seguramente esa osteocondritis disecante que ya tenía, que pueda no volver a doler. ¿Qué ocurre a veces? Que cuando tú tienes una osteocondritis disecante del ángulo medial y tienes un esguince de tobillo, esa osteocondritis que estaba silente se puede activar.
y puede empezar a doler lo que antes no dolía porque estaba adosado y se ha podido mover. Entonces, en ese caso, hay que valorar la inestabilidad. Nosotros en esos casos hacemos la artroscopia, valoramos la estabilidad, hacemos el gesto que haya que hacer en la estabilidad de tobillo y valoramos la lesión de cartílago y tomamos una biopsia de cartílago. Pero dejamos al paciente tranquilo porque le recuperamos de la inestabilidad y en muchas ocasiones, aunque tenga esa lesión condral deja de ser dolorosa. Y lo que sí hacemos es revisar al paciente y tener la biopsia de cartílago por si fuera mal tener un plan B. Y luego ya tenemos el paciente que tiene un dolor y una lesión osteocondral debido muchas veces por la inestabilidad. En ese caso no siempre son las lesiones mediales típicas de la osteocondritis, sino más lesiones laterales. Entonces, en ese caso, pues bueno, si tiene dolor y a pesar de tratar la inestabilidad sigue teniendo dolor, pues nosotros en nuestro caso hacemos el implante de condocitos. Hemos hecho mosaicoplastias, pero no nos gusta hacer cuando tienes que poner más de un cilindro. Cuando es un solo cilindro nos parece que funciona muy bien. Y luego las perforaciones no funcionan. Tienen un resultado a 2 años que normalmente en este tipo de pacientes, que son pacientes jóvenes, no nos gustan. Rodri. Bueno, yo creo que también hay que no olvidarse de lo que es la sindesmosis. Hablamos mucho de la inestabilidad medial. Hay muchos pacientes con lesiones en la sindesmosis, el esguince alto de tobillo, que lo único que tiene es un dolor un poquitín más alto, ¿no? A nivel de la sindesmosis se palpa muy bien. Yo me encuentro con que los test describen una sensibilidad muy baja, incluyendo todo, rotación externa, squeeze test. Si nos basáramos en eso para diagnosticar una inestabilidad de la sindesmosis, no diagnosticaríamos ninguna. Y sin embargo, cuando entramos con el artroscopio y con el gancho palpador, palpamos, empujamos el peroné, muchas veces nos vamos a encontrar una lesión añadida en la sindesmosis, ligamentario externo o interno. Y eso hay que tratarlo también, porque eso es una causa de común. Y otra es la inestabilidad en los peroneos, su luxación en peroneos, ¿no? Tengamos un chasquido retromaleolar y ¿qué hacemos? Pues hay que tratarlo también. ¿Y cuál es la secuencia de tratamiento? Yo creo que antes tratar lesiones asociadas, reparación ligamentosa para el final. Es decir, si tenemos unos peroneos, tendremos que poner al paciente en decúbito lateral, profundizar el surco ya en decúbito supino, hacer la técnica de reparación del ligamento. Pero eso, yo creo que es, una vez que nos metemos, tratar todo. Tenemos que explorar deltoideo anterior, sindesmosis y peroneo astragalino anterior. Y en cuanto al manejo de los pacientes, de forma artroscópica yo trato 100% inestabilidades, pero es verdad que hay una serie de tipos que plantean problemas que son chicas jóvenes entre 16 a 20 años con hiperlaxitud. Ellos suelen tener ligamentos íntegros, pero que la sutura va mal, no les da la suficiente inestabilidad y los síntomas persisten. Y luego, cuando nos encontramos ya lesiones en el cartílago, no lesiones osteocondrales, sino lesiones de tipo tram-track o lesiones en el hombro lateral por choque del astrágalo contra el ligamento de base, que digamos secundariamente es hipertrofia. Y luego otra cosa que no hemos hablado es el impingement anterolateral. Si eso existe, lo seguís tratando o eso es algo secundario, porque Ferkel sigue insistiendo en que los tobillos mejoran simplemente resecando esa masa que crece a nivel anterolateral, ¿no? Entonces yo no sé si vosotros le dais importancia a eso, si hacéis el test de Molloy para ver si de verdad ese paciente puede venir el dolor de un impingement anterolateral y si aún tratáis pacientes artroscópicamente simplemente rezando masa de tejidos blandos. Y por último, respecto a las lesiones osteocondrales, se considera que 2/3 partes de las inestabilidades van acompañadas de una lesión osteocondral y sin embargo es muy raro que yo opere una lesión osteocondral, por lo que decía Isabel. Lo normal es que la clínica va a ser de dolor lateral y no dolor a nivel de la mortaja ni anteromedial, ¿no? Entonces eso ya clínicamente ya nos descartaría que pueda venir el dolor de ahí. Y luego simple explorar la lesión, valorar cómo está y si vemos que es una lesión estable, no tocarla. Gracias, Rodri. Ahora expone Sergio y luego hacemos una ronda del impingement anterolateral aislado artroscópico, ¿vale? Si realizamos la sinovectomía. Sergio, coméntanos.
Sí, he entendido que el escenario es de un paciente que tiene una técnica hecha y que no está bien, que el paciente no está bien, no está contento con el problema. Bueno, no está contento o más o menos el manejo de, cuando has comentado que pedimos la resonancia para lesiones asociadas, Sí. sería cómo tratamos estas lesiones asociadas que puede hacer que no tratándolas el paciente evolucione mal solo reparando el ligamento. Me explico. Claro. Puedes hablar del impeachment, de los síndromes de impeachment, de cómo manejas la lesión osteocondral, la inestabilidad subtalar, cómo la diagnosticas o cómo manejas la inestabilidad asociada. Sí, hombre, yo pienso que siempre que tratemos a un paciente tenemos que intentar ver cuál es la causa del problema. Muchas veces no hay una causa única, sino que hay muchas causas. Y en el tobillo suele pasar que está concatenado todo y si no tratamos todo, pues probablemente puede fracasar. Y en ese sentido, tú sabes que nosotros tenemos un grupo de investigación que hemos hecho mucho, o sea, que nos hemos centrado mucho en el tema de la inestabilidad subtalar, sin quitarle peso al tema del eje, al tema del gemelo corto, al tema de la hiperlasitud, al tema de la sindesmosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que nosotros tenemos actualmente, estos días he estado revisando, es una tesis que llevo yo como director de una doctoranda que hemos analizado 32 pacientes con inestabilidad crónica de tobillo y dolor en el seno del tarso. Y entonces en esos pacientes con un dispositivo especial que estos días, no sé si puedo compartir la pantalla, yo lo puedo poner un momentín, Sí, claro. lo tenía aquí. No sé si saldrá. No sé si veis algo aquí o no veis nada. ¿Es tu escritorio? Sí, ahora. Estáis viendo, mirad, esta es la base de datos de los pacientes que hemos hecho. Esto es una tesis doctoral de la doctora Reyes Fernández. Y son 32 pacientes con inestabilidad crónica de tobillo, en la que hemos analizado cómo funciona la articulación subtalar. Entonces, este es un dispositivo que nosotros estuvimos diseñando con ingenieros hace ya, pues esto fue en 2012 cuando nosotros empezamos con estos estudios. Es un dispositivo metacrilato que lo podemos meter en la máquina de TAC y como veis nosotros podemos mover el pie en 3 dimensiones en todos los ámbitos. Rodrigo, para la inestabilidad de la sindesmosis es súper útil porque tú puedes hacer rotación externa, puedes hacer presión y puedes hacer valgo, con lo cual te canta perfectamente un tobillo contra el otro. Y fijaros cómo hacemos esta exploración. Tengo que deciros que esto es meramente un estudio de investigación y fijaros cómo en 2 posiciones extremas nosotros damos carga, fijaros aquí la carga, y estresamos la articulación subtalar. Los primeros resultados que obteníamos, fijaros qué desaxaciones subtalares. Fijaros qué cajón anterior subtalar. Fijaros cuando vamos a una posición extrema, cómo se comporta. Si nosotros obviamos esto, por muy fuerte que tengamos el complejo lateral, por muy fuerte que tengamos el complejo medial, probablemente sea un factor de recidiva. El problema que yo me encontré cuando empecé con estos estudios era cómo medir. Afortunadamente, el tiempo y el ser muy pesado, pues da con gente que te ayuda. Y los que más me han ayudado en esto son ingenieros. Y a través de ingenieros, pues hacemos unos cálculos. Fijaros este modelo en el que los puntos es una posición y el hueso del calcáneo aquí es otra posición y es la movilidad de esta articulación de un tobillo afecto. Y eso lo comparamos con el tobillo contralateral. Eso nos va a dar unos valores de rotación a través de un eje y unos valores de traslación de ese astrágalo. Y bueno, pues ahí estamos. Y yo solamente decirte, Isabel, que si yo tengo un paciente en el que intuyo una inestabilidad subtalar y no tengo esta prueba, yo lo que sí hago es este tipo de refuerzo, que como sabes es un refuerzo pues, típico, que es un refuerzo, o bien el goal, que yo hago la plastia para no limitar la flexión plantar, hago un
una aumentación con el retináculo, como ves aquí, para estabilizar la articulación subtalar. Pues nada, esto es lo que quería contar sobre la inestabilidad subtalar. Por eso decías que hacías lo del retináculo al principio. Exacto, exacto. Cuando yo intuyo que puede tener una inestabilidad asociada abajo, en la subtalar, voy a ir a una técnica abierta. No voy a ir a una técnica de Brostrom artroscópico porque ahí solamente voy a reparar el peroneostralino anterior. Y Rodrigo me podrá decir, porque Rodrigo hace mucha artroscopia, que él también puede hacer una reparación pues ahí extraarticular del peroneo calcáneo. Pero lo que estamos viendo con nuestros estudios es que probablemente el peroneo calcáneo no sea suficiente. Y probablemente el ligamento cervical, que es un elemento anterior, es muy, muy importante. Y actualmente solamente a mí, en mis manos, solo con el retináculo, que sabéis que tiene anclajes en todo el suelo del seno del tarso, puede estabilizar la articulación subtalar. Y en ese sentido, pues tenemos buenas experiencias con pacientes de mucho peso, con estos problemas y que no recidivan en el futuro. De todas maneras, Sergio, gracias con tu exposición. Cuando hacemos un Brostrom Gold, ahí de manera indirecta estaríamos cubriendo esa hipotética inestabilidad subtalar que puede hasta pasarnos desapercibido si no hacemos esta prueba diagnóstica. Perfectamente. Pero te quedas como tranquilo haciendo un Brostrom Gold y si tiene una inestabilidad subtalar, de soslayo la solución. ¿Cuál es mi recomendación? Que si tú intuyes que tienes una inestabilidad subtalar asociada al tobillo, pues haz la modificación de Gould. ¿Por qué hago esta? Porque la modificación de Gould, a mi entender, limita levemente la flexión plantar. Y esta, como veis aquí, pues no limita tanto la flexión plantar y es un poco más anatómica. Pero por supuesto, aquí tendremos que pensar en, igual que hemos ido al tobillo, en hacer plastias anatómicas con el ligamento cervical, por ejemplo, y el peroneo calcáneo. Muchas gracias. A ver la pantalla un segundito. Rodri, con la aumentación que haces, que has comentado, extraarticular, ¿la sueles hacer ahora siempre? No. Con el All Inside, ¿cuándo harías la aumentación con la plastia? Que no me ha quedado claro. A ver, cuando veo, y esto es algo subjetivo, cuando al explorar el ligamento muy friable, una inestabilidad ya muy crónica, un ligamento de mala calidad. Y eso visualmente, cuando haces muchas artroscopias, lo ves. Cuando el ligamento es un ligamento que al pasar... ¿Me oyes? ¿Sí me oyes? Sí. Mira, a ver, has comentado que es cuando tienes un tejido insuficiente, digamos, una visión artroscópica. Exacto, ligamento de mala calidad. Ahí está. En inestabilidades de poco tiempo de evolución no hago refuerzo, porque, digamos, el refuerzo molesta. Puede llegar a molestar y puede, aunque asegura mucho más la reparación y permite una fisioterapia más agresiva, sí que es verdad que persiste un poquito más la molestia a ese nivel en el posoperatorio. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que dierais una pincelada del manejo postoperatorio de estos pacientes. Enrique, ¿les operas y qué les dices? Sí, antes de esto, si me permites, acerca de la inestabilidad subtalar, subtalar que estaba comentando Sergio, desde luego has abierto ahí un capítulo importante, ¿no? Porque tan lejos como en el número de febrero del Foot and Ankle Surgery hay un paper review que dice pregunta si realmente existe la inestabilidad de tobillo. Es decir, de que todavía es un tema tan controvertido como eso. Y luego, por otra parte, yo sí que creo que cuando nos enfrentamos ya a una inestabilidad crónica evolucionada en el tiempo, sí que la subastragalina, en cierto modo, se inestabiliza o sí que padece, ¿no? Por eso, en esos casos, una de las técnicas que nos gusta emplear es el Crisman-Snug, como comentaba antes, porque a estas plastias
no anatómicas se les achaca el generar algo de rigidez en la subastragalina. Y entonces nosotros, una de las cosas que nos gusta de esta técnica es justamente eso, o sea, la mayor rigidez que conseguimos en la subastragalina con esta plastia. Y respecto también, por comentar sobre lo que Rodrigo decía antes, sobre el impingement anterior blando. Así es verdad. Sí, sí, comenta. Quería que rápidamente, y luego te doy paso otra vez, si operamos impingement anteroexternos de sinovectomía aislada, Enrique. Vale, entonces a este respecto hubo un webinar hace unos días muy interesante entre Ferkel y Van Dijk, y ellos decían que sí que hay que tratar el impingement óseo, sí que hay que tratar el impingement blando, que es una causa que está ahí, que es una patología que está ahí, pero no como causa, sino como consecuencia. Entonces, yo creo que hay que ver qué más le ha ocurrido a ese tobillo, porque posiblemente el impingement óseo no sea más que un mecanismo de defensa y el impingement blando no sea más que una patología que está ahí, pero que seguramente nos está escondiendo una inestabilidad o una microinestabilidad de la que tanto estamos hablando hoy en día, que yo creo que es lo que no debemos de pasar por alto y ir a tratar. Especialmente los que hacemos artroscopia de tobillo, que fácilmente puedes ver, o con mayor facilidad puedes ver la lesión ligamentosa asociada. No, pero Enrique, mójate. ¿Operarías un impingement anterolateral blando aislado? Yo creo que ese concepto no existe. Vale. Yo creo que un impingement anterolateral aislado hay algo, o sea, ¿por qué se ha producido más hay? Yo cuando he visto ese impingement anterolateral, ese dolor ahí, siempre me he encontrado un ligamento lateral destensado y siempre lo he retensado con una técnica all inside. Vale, a ver si podemos un sí y no. Isabel. No, aislado no hago una artroscopia solamente para el impingement, hay algo más. ¿Y Rodri? A ver, yo creo que hay que diferenciar el impingement de partes Rodri, no se te oye muy bien. Hablo. Yo nunca lo hago, siempre. ¿Me oyes ahora? Es impingement anteroexterno de partes blandas. Por lo que te he entendido que nunca lo haces de manera aislada, ¿no? Sí. Vale. Partes blandas. Exacto. Óseo es diferente. El óseo hay que ver en la forma del osteofito, ¿no? que tenemos. Un osteofito oral a nivel de la tibia y en el cuello del astrágalo es un osteofito por un traumatismo, ¿no? repetido, el tobillo del futbolista, digamos, ¿no? Si tenemos un osteofito que se extiende hacia el maleolo interno y hacia el lado interno, eso es más un osteofito de estabilización, es decir, un osteofito de estabilidad. Gracias, Sergio. En el primer caso, la técnica de reparación. Perdón, Sergio. Perdona, Rodri, que te he cortado. Bueno, la respuesta, ¿me has oído? La respuesta sería no. No te metes en impingement anteroexternos aislados. ¿Y Sergio? No. Mi respuesta es que es una de las cosas que he dejado de hacer. Antes hacía muchas y ahora no. Ahora ya hacemos, también miramos el ligamento. No. Quedaría como hasta mal, ¿no? Decirlo de no, yo hago un impingement aislado, ¿no? Sí. Es una tendencia más o menos. Es habitual, sí. Ahora sí que ya os pido brevedad, que ya estamos fuera de tiempo. ¿No? En el postoperatorio, más o menos, inmovilización, indicaciones para el fisio, cortitas y al pie, Enrique. Bueno, para el fisio le voy a mandar el paciente que ya está operado, que tiene una inestabilidad crónica, que le he hecho un all inside, y lo voy a mandar para que inicie la rehabilitación. Yo lo mantengo inmovilizado no más de 2 semanas, y mi consejo es que
en función del dolor y en función de la tumefacción, vaya trabajando progresivamente lo que es la potenciación, el aumento de arco de movilidad y 2 semanas. y la fuerza muscular. Enrique, si le hicieras un Christmas Snook, ¿llamarías al fisio para avisarle que has cambiado de técnica habitual? ¿Estarías más tiempo inmovilizado? A ver, no llamaría al fisio para decirle que he cambiado de técnica habitual porque antes sabría que iba a hacerle un Christmas Snook. O sea que no habría cambio. Yo directamente habría ido a hacerle el Christmas Snook. No, me refiero al tiempo de inmovilización o las indicaciones para el fisioterapeuta, si cambiaría algo el manejo post-op. Sí, te he entendido. En ese caso, la inmovilización la mantendría durante más tiempo, entre 3 y 4 semanas, y un poco las indicaciones para el fisio serían las mismas. Solamente que manteniendo pues, unas 3 semanas de inmovilización. Isabel. A ver, yo normalmente la verdad es que hago el mismo postoperatorio, tanto si hago el All Inside o el Boston abierto artroscópico, y en las plásticas prácticamente igual. Mantengo 3 semanas de inmovilización. A las 3 semanas pueden empezar la fisio, pero les mantengo una ortesis para apoyo y para evitar los movimientos de inversión y eversión. Y bueno, ahora José Luis hablará de la fisio para que empiecen con flexoextensión, bajada de inflamación, andar, etcétera, pero no quiero que hagan inversión y eversión hasta las 6 semanas. Rodrigo. Yo 3 semanas de férula en descarga, otras 3 semanas con una ortesis tipo Maleoloc parcial con muletas y a las 6 semanas carga total protegida con Maleoloc. La fisioterapia normalmente la inician a la 3ª semana, aunque simplemente son movimientos de... Vale, es que hay problemas. Pero ha quedado claro, 3 semanas inmovilizado y a partir de ahí Eso es. protegida la carga parcial progresiva. Exacto. ¿Y Sergio? Pues yo también, como Isabel, para todos igual. Le pongo un walker, si puedo ponerlo de entrada, lo pongo de entrada. Las primeras 3 semanas no le dejo cargar ni mover y a partir de la 3ª semana le dejo movimientos en el plano sagital de forma progresiva, solamente 20 grados hacia abajo, 10 grados hacia arriba la primera semana, 30 grados hacia abajo, 20 grados hacia arriba la última semana, que sería entre la 4ª y la 5ª. A la 6ª semana, walker fuera y ya con su fisio puedes hacer la propiocepción, empezar a hacer potenciaciones, etcétera, etcétera. Bueno, José Luis, hemos empezado contigo con el agudo, luego te hemos pasado también el crónico y ahora te pasamos el postoperatorio. Cuéntanos. Bueno, pues en el postoperatorio, como han dicho mis compañeros, ellos marcan los tiempos de inmovilización, nosotros empezamos a mover cuando el traumatólogo lo permite, que al fin y al cabo es el que ha hecho el trabajo artesanal y el que sabe cómo estaba el tejido. Y una vez que el traumatólogo nos autoriza el movimiento, pues básicamente 2 objetivos: recuperar balance articular y recuperar control neuromuscular del tobillo, peroneos y desde ahí hacia arriba, ¿no? En esas 3 semanas, que es generalmente cuando empezamos, de lo que nos olvidamos, y así se lo decimos al paciente, por supuesto, es de la inversión. De hecho, se lo decimos, la inversión ni la vamos a tocar. Vamos a trabajar como objetivo prioritario ganar progresivamente y sin forzar la flexión dorsal, porque es la que de alguna manera nos va a dar mayor funcionalidad y de una forma más rápida. Y poquito a poco, progresivamente, trabajo supervisado, ejercicio terapéutico, buscando el mejor control motor posible del tobillo. Y la última pregunta ya, doctor, ¿cuándo puedo volver a hacer deporte? Esta es la última, ¿vale? Enrique. Sí, a correr, va. Que ahora va a haber mucho runner en muy poco tiempo. Pues yo le diría reporte de recreo 3 meses, deporte de alta demanda y de competición 6 meses. Isabel. En líneas generales. Perdón, sí, Isabel. Yo creo que correr pueden empezar habitualmente a los 3 meses, dependiendo un poco también de todo lo que has hecho, si es solamente aislado. Pero ya deporte de pivotaje, de cambio de ritmo, etcétera, ese ya viene a ser más a los
5, 4, 5 o 6 meses, dependiendo un poco de las dimensiones y del deporte que sea. Rodrigo. Nada, lo mismo. 3 meses y 6 meses. Vale. 3 3 meses meses para el impacto, ¿no? más suave. Vale. Lo medía. ¿Que hay algún problema ahí con Rodri que se ha perdido? Y Sergio. Sí, pues igual, 3 meses para tratar de empezar a correr y entre 5 y 6 meses para el deporte de competición en deportes de impacto. Hombre, solamente comentar que es importante que el deporte se encuentre seguro, que se encuentre con buena fuerza, con buena estabilidad y con buena propiocepción. Vale. Pues nada, es una pregunta un poco periodística, pero el paciente te lo pregunta en la consulta. ¿Cuándo puedo volver? Pues un poco para a ver qué le podemos decir, si hay un consenso. Ya hemos tocado todos los temas, os agradezco muchísimo, vamos a acabar aquí porque se nos ha extendido un poco el horario. Muchas gracias por participar, por contar con vuestra ayuda inmediata, y creo que ha habido conceptos que dan para un webinar de cada concepto, de sindesmosis, de inestabilidad rotacional, subtalar, pero bueno, yo creo que hemos compartido conocimientos, la audiencia seguro que va a aprender como lo he hecho yo, y os lo agradezco muchísimo vuestra participación. Cuidaros mucho y a ver si pasa todo esto y nos podemos volver a juntar.